hay más bienes públicos, aparte de la defensa nacional. Por ejemplo, algunos llegaron a definir las carreteras o ciertos tipos de infraestructuras como bienes públicos. Hay quien dice que la investigación y desarrollo es un tipo de bien público. Las ondas de radio decían que son bienes públicos. Hay muchos bienes públicos. Si quiere mantener la coherencia lógica y dice que los bienes públicos exigen la intervención del Estado, entonces el minarquista tiene que defender que el Estado tenga que intervenir en esos otros bienes públicos. Pero si hace eso, el minarquista deja de ser un minarquista, porque ya está defendiendo esa intervención en esos otros ámbitos. Ahora bien, imaginemos que el minarquista prefiere seguir siendo minarquista más que mantener la coherencia lógica. Y entonces dice que hay bienes públicos que exigen la intervención del Estado, que es la defensa nacional. Pero al mismo tiempo hay bienes públicos que exigen la no intervención del Estado, que son el resto. ¿Cómo se justifica eso? Más cuando el resto de la gente que habla a favor de la defensa de la intervención para los bienes públicos utilizan el mismo argumento que utilizan los minarquistas para decir que la intervención del Estado en la defensa nacional. Dice, para la defensa nacional se dice que es un bien muy importante, que es imprescindible para la prosperidad, por ejemplo. Pues lo mismo dicen otros autores de la investigación y desarrollo, es un bien muy importante y imprescindible para la prosperidad. Si el minarquista dice que hay bienes públicos que exigen esa intervención, estos bienes públicos también dicen que se exige intervención con los mismos argumentos de la defensa nacional. Si el minarquista quiere mantener esa separación arbitraria entre bienes públicos, unos que exigen intervención y otros que exigen no intervención, no está siendo coherente. Incluso aunque llegara a demostrar que, por ejemplo, es más importante la defensa nacional que la investigación y desarrollo. Muy bien, es más importante. Entonces, la prioridad del Estado debería ser la de asegurar la defensa nacional. Pero una vez eso está asegurado, la siguiente prioridad sería asegurarse de la provisión del resto de los bienes públicos. Y entonces el minarquista no podría seguir siendo un minarquista. Hay otro problema más, otra contradicción derivada del asunto de los bienes públicos. Pero esta contradicción afecta únicamente a las democracias. Lo que significa que no se puede ser minarquista y demócrata. Eso es contradictorio. Este es un argumento que fue elaborado recientemente por un autor que se llama Freeman en un libro que se titula Unequivocal Justice. Y es un argumento que a mí me parece alucinante y que lamentablemente no lo hice yo. Si se dice que la defensa nacional es un bien público, ¿no? Y que hay que poner, los gobiernos democráticos tienen como una de sus obligaciones la resolución del problema de los bienes públicos. Y Freeman pone el ejemplo de una presa, ¿no? La presa, hay un pueblo que está sometido, sí, hay inundaciones periódicas que son perjudiciales. Entonces se construye una presa para evitar estas inundaciones periódicas. Pero va a ser un bien público porque no puede haber rivalidad, es decir, que un habitante de un pueblo disfrute de los beneficios de la presa no reduce el disfrute de otro habitante de ese mismo pueblo. También no es excluible, porque si uno de los habitantes del pueblo no financió esa presa, no se le puede excluir de disfrutar de los beneficios de la presa en el pueblo, ¿no? Eso es un bien público y el gobierno tiene que resolver esos bienes públicos. Pero lo que demostró Freeman es que el gobierno democrático en sí mismo es un bien público. El gobierno democrático se establece a través de elecciones. Elecciones en las que se eligen cuáles van a ser los representantes y cuál va a ser el gobierno, ¿no? El gobierno que va a imponer o a establecer las políticas. Entre uno de los elementos que van a establecer esas políticas es la resolución de los bienes públicos. Vale. Hay que votar para escoger el gobierno, pero no vale con votar cualquier cosa. Hay que votar bien. Hay que votar a aquel gobierno que va a poner las políticas que mejor sirvan para resolver los problemas como el problema del bien público. Y para votar bien hace falta pagar un coste. Ese coste no se establece en precio, el coste que se paga en la votación es el esfuerzo que hay que realizar. Hay que investigar cuál es el programa de cada partido político. Para eso requiere, por ejemplo, estudiar también economía, porque hay que ver cuáles son las medidas económicas que proponen los partidos políticos e intentar establecer cuál va a ser la relación causal de esas medidas. Hay que tener también conocimientos tecnológicos si esas medidas tienen implicaciones tecnológicas, por ejemplo. Hay que hacer un estudio personal del carácter de los candidatos, si son corruptos o no son corruptos, si hay corrupción soterrada, si en la legislación que pretenden imponer
puede haber lugar para actividades de rent-seeking. Hay que hacer un trabajo importante para poder votar bien, hay que informarse para votar bien, hay que leer el programa, porque así es la democracia, es como el programa. El buen gobierno tiene también las características de no rivalidad y de no excluibilidad, porque el buen gobierno, el disfrute del buen gobierno no es no rival, o sea, que si un fulano no dedica el coste ese a investigar bien cuáles son el partido adecuado para gobernar, no quiere pagar ese precio, y hay otro que sí quiere pagar ese precio, pero ambos van a disfrutar de los beneficios del buen gobierno. Y no hay rivalidad. El disfrute del buen gobierno por parte de uno no reduce el disfrute del buen gobierno por parte de otro. Es decir, que tienen las mismas características del bien público. Y entonces, ¿qué significa eso? Que van a aparecer free riders. Y si van a aparecer free riders, la producción del buen gobierno va a ser subóptima. No se va a producir un buen gobierno. Eso significa que es imposible solucionar el problema de los bienes públicos con una institución que está afectada por el problema de los bienes públicos. Es imposible. No puede solucionar un problema si la institución que quiere solucionar ese problema está afectada por ese problema. Por lo tanto, el gobierno democrático no puede ser herramienta para resolver los bienes públicos, entre los que se incluye, según algunos minarquistas, lo de la defensa nacional. Por eso hay una contradicción entre minarquismo y democracia. Voy a criticar ahora, Dios me perdone, a Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, claro, estrictamente hablando, no era minarquista, era más liberal clásico, pero como hay cierta confusión entre, es difícil determinar qué es lo del Estado minarquista y tal, pero bueno, Mises defendía un gobierno limitado, más o menos con las mismas características que dije para describir un gobierno mínimo, que era lo de la defensa interior, la defensa exterior, el establecimiento de las leyes para defender los derechos de propiedad. Pero no lo decía porque el Estado fuera más eficaz resolviendo el problema de los bienes públicos o por problemas de externalidades, no lo decía por eso. Lo decía porque Mises concedía una importancia crucial a la paz y establecía una dicotomía entre aquellas filosofías que hablaban de la paz y del comercio y del progreso así pacífico, que eso conducía al progreso económico, y aquellas ideologías basadas en la violencia y en el robo y en el expolio. Y Mises creía que esas ideologías eran perjudiciales no solo para las víctimas de la violencia, sino para los propios perpetradores de la violencia, porque la situación a la que conducían era la de menor prosperidad. Mises decía que el liberalismo lo que hacía era promover la paz, promover la ideología de la división del trabajo, de los acuerdos voluntarios, y que eso promovía el crecimiento económico. Decía que la paz construye, la guerra destruye. Y para Mises la forma política propia del liberalismo era la democracia representativa, es decir, había que hacer elecciones para que en esas elecciones el pueblo escogiera a sus representantes y de esa manera se reflejara la voluntad popular en los representantes escogidos en elecciones democráticas. Eso implicaba que no se podía excluir a ningún grupo de la sociedad dentro de ese Estado. No se podía excluir a nadie porque había esa democracia y esas elecciones tenían que representar la voluntad popular. Muy bien, pero Mises también alertaba contra un peligro de la democracia, que era un problema, así que decía, el problema del demagogo. Porque Mises reconocía que el poder autocrático de la democracia no se diferenciaba del poder autocrático de un tirano o de un príncipe. Es decir, que la libertad para hacer las leyes del legislador, una vez estaba ya escogido ese gobierno, la libertad formal era absoluta. Que lo que había eran restricciones materiales, por ejemplo, en forma de las leyes económicas. Hay restricciones porque afectan leyes económicas que dicen no, hay cosas que no se pueden hacer, como crear riqueza a través de políticas keynesianas. Pero si hay alguien que llega al poder y que no es liberal, va a intentar poner esas políticas. Y entonces, si hay demagogos que engañan a la gente diciéndole que pueden alcanzar así paraísos de riqueza de esta manera, puede que en esa democracia triunfen estas personas. Entonces, para Mises era esencial que fueran de la mano la democracia y el liberalismo. Mises decía que la democracia sin el liberalismo era una forma vacía. El asunto es que ahí radica el problema, porque lo que Mises está diciendo es que necesariamente en esta democracia liberal tiene que haber unanimidad en el liberalismo. Si no hay unanimidad, el sistema es necesariamente inestable,
porque siempre existe la posibilidad de que los que lleguen al poder no sean liberales, sean de otros partidos políticos o de otras ideologías que no respetan los principios liberales. De hecho, eso fue lo que ocurrió en la evolución histórica. Aunque nunca hubiera un Estado verdaderamente liberal, ni siquiera mínimo en ese sentido porque incluso la Gran Bretaña, la Revolución Industrial, también había ciertos monopolios comerciales y tal, pero aunque no fuera así, en la evolución histórica lo que se ve es que en las democracias normalmente llegan al poder, a través de la evolución, en la evolución histórica, llegan al poder no los partidos liberales, llegan otro tipo de partidos, partidos socialdemócratas, partidos que defienden políticas keynesianas, llegaron en algunos sitios partidos nazis, llegaron en otros sitios partidos socialistas. Entonces, si no hay unanimidad de liberalismo, es un sistema inestable. Y esa unanimidad no tiene que ser solo en el interior del Estado, tiene que ser también en el exterior del Estado. Porque desde el exterior del Estado también se puede influir sobre esas elecciones. Y el que crea que no, pues tiene el ejemplo de las elecciones recientes estadounidenses y de la supuesta influencia de los servicios de espionaje en la elección de Trump. Es decir, que si tampoco hay unanimidad en el liberalismo, en el exterior de este Estado liberal, pueden haber estados que no son liberales que quieran influir sobre las elecciones de eso para que ganen partidos que no son liberales, que impongan políticas que no son liberales. Por ejemplo, como intentaban hacer los de la Unión Soviética, apoyando materialmente partidos comunistas en otros países. Entonces eso quiere decir que si no hay unanimidad en el liberalismo, en el interior y en el exterior de un país, es un sistema inestable. Pero el asunto es que si hay unanimidad en el interior y en el exterior de un país de liberalismo, es decir, si todos son liberales, tanto el Estado como la democracia son absolutamente superfluos, no hacen falta para nada, porque todos van a ser liberales, todos van a respetar los principios de la no violencia y del elemento práctico. Así que, según el argumento de Mises, si se pone un Estado demócrata liberal, ese Estado demócrata liberal en realidad va a ser inestable, por lo que dice del problema del demagogo, y requiere de la unanimidad. Pero si hay unanimidad, no hace falta ni Estado ni hace falta democracia.